Bienvenidos mis estimados estudiantes a su segunda clase de virología correspondiente al tema 2, interacciones tempranas, virus, célula, replicación y genética viral, en donde conocerán cómo y por qué los virus interactúan con una célula o tejido determinado, cómo entran, qué hacen dentro de las células y por qué no hay tratamientos antivirales o vacunas para todos los virus. Para dar respuesta a estas interrogantes, en este primer video abordaré el punto de la fase temprana de la infección viral. En esta fase, las interacciones tempranas, virus, célula, huésped, van desde la adhesión o absorción, la penetración, hasta la decapsidación del virus. Es decir, el virus se une a la célula, entra y se desprende de su cápside. Eso sí, antes deben recordar de la clase anterior que todos los seres vivos pueden ser infectados por virus, pero la relación virus-hospedero es específica. Eso significa que cada virus infecta un huésped específico. Es por esto que por lo general los virus de plantas y animales no infectan al humano, porque el humano carece de los receptores específicos para esos virus. Por supuesto, hay excepciones, como por ejemplo los virus antropozoonóticos, que causan enfermedad común en animales y humanos. Eso quiere decir que estos virus sí pueden replicarse en el humano, tanto como en los animales reservorios y vectores artrópodos. Ejemplo de estos virus son el virus de la rabia, los arenavirus como el hantavirus o los arbovirus como la fiebre amarilla, la encefalitis equina, el dengue, el zika, el chikungunya, entre otros. También deben de tener en cuenta los virus que han saltado al humano a través de un huésped intermediario. Tal es el caso de la influenza H5N1 o más recientemente los coronavirus, que se encuentran en murciélagos como su principal reservorio, además de otros animales como los camellos y el pangolín, que son sus huéspedes intermediarios y transmiten el virus al hombre. Esto sucede porque algunas células humanas poseen receptores que reconocen las glicoproteínas ligandos de estos virus. En resumen, cada virus afecta a un grupo bien definido de especies biológicas, como los humanos, animales, vegetales, etc. Y dentro de estas especies, el virus infecta a algunas células, no a todas. Esto se debe a la especificidad de unión del virus al receptor en la membrana celular del huésped, cuya presencia está determinada por factores genéticos y fisiológicos. Sin embargo, algunos virus pueden hacer uso de más de un tipo de receptor, lo que amplía su rango de células hospedadoras, mientras que otros utilizan solo un tipo de receptor. ¿Pero de qué dependen estas interacciones tempranas virus-célula hospedadora? Pues dependen del tropismo, que no es otra cosa que la predilección del virus por un tejido o célula dentro del organismo. Y este tropismo es igual a la sumatoria de susceptibilidad y permisividad de la célula huésped. Por ejemplo, el tropismo del virus de la hepatitis es por el tejido hepático. Ahora, la susceptibilidad es la capacidad de absorción determinada por la relación ligando-receptor, siendo el ligando la partícula del virus que se va a unir al receptor de la célula huésped. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las células son susceptibles a la infección por un determinado virus, porque no todas tienen el receptor específico para el ligando del virus. Por ejemplo, en el caso del VIH, este solo infecta a las células que poseen en su membrana celular el receptor CD4 y correceptores CSR5 y CXCR4. Por tanto, estas células
son las únicas cuyos receptores tienen afinidad por la glicoproteína ligando del virus. Por eso son susceptibles a la infección por el VIH. Lo contrario ocurre con el virus de la hepatitis C en las células murinas, es decir, de ratones, que no son susceptibles a la infección por este virus, porque la célula no expresa un receptor específico como el OCLN1. Por tanto, para que la célula pueda hacerse susceptible, necesita sobreexpresar este receptor en su membrana. Sin embargo, estas células murinas sí son permisivas para el virus de la hepatitis C, o sea, el virus se puede replicar en ellas. Entonces, la permisividad es la posibilidad de que un virus pueda continuar su replicación dentro de la célula. Esto quiere decir que una célula puede ser susceptible a la infección por un virus, pero no necesariamente permisiva, lo que significa que el virus puede entrar en la célula, sin embargo, no puede replicarse en ella. Una vez aclarados estos tres importantes términos, tropismo, susceptibilidad y permisividad, ahora verán en detalle cómo las interacciones tempranas virus-célula hospedadora corresponden a la fase temprana de la replicación viral. Esta fase inicia con la adhesión o absorción del virus a la célula. Continúa con la penetración del virus, es decir, la entrada del virus a la célula, y luego pasa a la fase de eclipse, donde el virus pierde su infectividad al ocurrir la pérdida de la envoltura, decapsidación o desnudamiento del virus. En el segundo video les explicaré los tres últimos pasos que corresponden a la fase tardía, en la que se sintetizan las macromoléculas del virus, se ensamblan y se liberan como un nuevo virión. Bien, en cuanto a la adhesión o absorción del virus a la célula, este es el primer paso en la infección viral. Es decir, lo primero que hace el virus al entrar al organismo es adherirse a la célula. Esta adhesión se da por la interacción del virión o partícula viral con un sitio receptor específico sobre la superficie de una o más células. Pero los virus pueden interactuar con varias células sin adherirse, porque la retención del virus a la célula va a depender de su tropismo por esa célula. Es importante que tengan en cuenta que las moléculas receptoras de la célula huésped en general son glucoproteínas. Eso significa que tienen una parte proteica y otra parte glucídica. Por eso en algunos casos el virus se enlaza a las secuencias de proteínas. Esto ocurre por ejemplo en los picornavirus, mientras que en otros virus se enlaza a los oligosacáridos. Este es el caso de los ortomixovirus y paramixovirus. En esta imagen pueden apreciar los distintos receptores para diversos virus, como por ejemplo el proteoglicano, sulfato de parán para el virus herpes simple, el ácido ciálico para el virus influenza, el receptor de leptina tipo C de CECIN para el herpesvirus humano 8 y el dengue, el CD4 y correceptor CCR5 y CXCR4 para el VIH y las integrinas para los adenovirus, entre otros. Obviamente, no pretendo que se los aprendan ya todos, porque más adelante cuando vean los temas de cada uno de estos virus, conocerán más específicamente cada receptor. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, una partícula viral puede entrar en contacto con muchas células de diversos tipos sin llegar a absorberse, porque para que la retención de la partícula viral ocurra, debe existir una alta afinidad entre la molécula de la superficie del virus, llamada ligando, y la molécula de la célula huésped, que es el receptor. Ambas moléculas son proteínas, que frecuentemente están glicosiladas. Por ejemplo, en los virus envueltos, el ligando es una proteína de membrana. Como pueden ver en la imagen, el ligando del virus de la influenza es la hemaglutinina,
que se encuentra en la membrana del virión. Esto quiere decir que estos virus dependen de las proteínas de su envoltura para reconocer las células huéspedes y unirse a sus receptores. En cambio, en los virus desnudos, el ligando puede tener también una función estructural, lo que le da estabilidad a la partícula viral. En el caso de los poliovirus, la proteína ligando es la vitronectina, mientras que las proteínas celulares que actúan como receptores virales cumplen funciones relacionadas con la capacidad de la célula de interactuar con el espacio extracelular. En la imagen se observan los receptores ácido siálico para el virus de la influenza, la molécula CD155 para los poliovirus y el LDLR para el rinovirus. Estas proteínas celulares, que son receptoras de virus, pueden ser anclas estructurales, como es el caso de algunas integrinas. También pueden funcionar como sensores de moléculas, como por ejemplo los receptores de quimiosinas, o pueden modificar la permeabilidad de la célula, como sucede en algunos canales iónicos. En casos típicos como el VIH, la etapa de absorción requiere de una molécula distinta en la superficie celular llamada correceptor. Además, pueden existir receptores alternativos, es decir, se necesitan uno u otro. Y se preguntarán, bueno, ¿y después que el virus se adhiera a la célula, se pueden separar? Pues sí, la etapa de absorción puede ser reversible, o sea que ambas moléculas, ligando receptor, pueden separarse. Sin embargo, si pensaban que eso podría evitar la infección de la célula, lamentablemente no ocurre así, porque cada partícula viral trae varias copias del ligando y en la célula pueden haber varias copias del receptor. Y esto promueve una interacción cooperativa que permite mantener al virus adosado, o sea, unido a la superficie celular. Entonces, ¿cómo los virus interactúan con una célula o tejido? Pues muy sencillo. En la adhesión del virus a la célula, la especificidad de la interacción ligando-receptor va a delimitar la posibilidad de que un virus interactúe con un determinado tipo de célula o de tejido. Por ejemplo, la glicoproteína 120 del VIH se une específicamente al receptor CD4 de la célula. Y este receptor se expresa principalmente en los linfocitos T, aunque también existen otras células que expresan CD4 en su membrana, como los macrófagos y células dendríticas. Por esto, la interacción ligando-receptor es uno de los determinantes del rango de hospedero, es decir, de la capacidad de un virus de infectar a más de un huésped. En el caso del VIH, este solo infecta humanos y su modelo animal de estudio son los monos, porque las células de otras especies no poseen receptor CD4 y correceptores CCR5 y CXCR4. Bien, ¿y por qué los virus infectan una célula o tejido determinado? Bueno, porque esta relación específica ligando-receptor define la susceptibilidad a la infección viral y es el principal componente del llamado tropismo viral. Eso significa que una célula sin un receptor específico para el ligando de un virus no será susceptible a la infección por ese virus. Por tanto, el virus no tendrá predilección por esa célula. Pero las células que tienen el receptor específico para el ligando del virus sí serán susceptibles a la infección viral. Ahora, después de adherido el virus a la célula, ¿cómo entran? Pues la penetración o entrada de los virus a la célula puede darse de tres formas. La primera, por fusión de membranas, como en el caso de los virus envueltos. La segunda, por endocitosis. Este mecanismo lo aplican tanto los virus envueltos como los desnudos. Y la tercera, por inyección, la cual es usada por los bacteriófagos. Sin embargo, también se ha señalado otro mecanismo, como la penetración directa o translocación en el caso de algunos virus desnudos. Cuando el virus penetra por fusión,
ocurre una reorganización molecular entre los lípidos de la envoltura viral y los de la membrana celular, para formar una sola superficie entre ambos. Este mecanismo de penetración es característico de los virus envueltos, como el VIH, que es el que observan en la imagen. También penetran por fusión de membranas el parainfluenza, el sarampión y la parotiditis, entre otros. Esto significa que los virus envueltos deben fusionar su membrana lipídica con la membrana de la célula huésped para entregar su genoma en el citoplasma para su posterior replicación. Como lo pueden apreciar en la imagen, este evento de fusión de membranas está catalizado por proteínas de la envoltura viral. Sin embargo, para que este proceso de fusión de membranas pueda ocurrir, es necesario vencer la repulsión que existe entre ambas membranas, debido a propiedades iónicas, es decir, ambas membranas están constituidas por fosfolípidos y por lo tanto sus superficies tienen carga negativa y se repelen. Por eso son necesarias las proteínas virales fusogénicas, porque éstas permiten el acercamiento entre las membranas e inducen el reordenamiento molecular, lo que lleva a que las membranas se fusionen. En el caso del VIH, esta proteína fusogénica es la glicoproteína 41. Estas proteínas de fusión de la membrana viral se clasifican en al menos 4 clases estructurales distintas. Las proteínas de fusión de clase 1, que es un núcleo que consta de 3 alfa-hélices agrupadas, son características de los ortomixovirus, paramixovirus, retrovirus, filovirus y coronavirus. Las proteínas de fusión de clase 2, que son una clase estructuralmente no relacionada, se encuentran en los flavivirus, alfavirus y más recientemente en el virus de la rubiola, que es el único miembro del género Rubivirus, y el virus de la fiebre del Valle del Rift del género Flevovirus. Estas proteínas comparten una arquitectura de 3 dominios que consta casi en su totalidad de cadenas beta, con bucles de fusión, mientras que las proteínas de fusión de clase 3 se encuentran en herpesvirus, rhabdovirus y baculovirus. Estas poseen características estructurales, tanto de las proteínas de clase 1 como de proteínas de clase 2, es decir, un paquete central de 3 alfa-hélices y un dominio de fusión central de cadena beta. Y por último, tenemos a las proteínas de fusión de clase 4, que son proteínas pequeñas que se oligomerizan para fusionar membranas. Estas proteínas son fusógenos de células reovirales. Además, deben saber que las proteínas de fusión difieren para cada virus. Por ejemplo, como pueden observar en la tabla, los ortomixovirus necesitan la proteína de fusión viral hemaglutinina, mientras que los retrovirus, como el VIH, requieren de la glucoproteína de envoltura. Aunque ambas proteínas de fusión son de clase 1, o sea, estructuralmente semejantes, también estos virus utilizan glicoproteínas simples para mediar su fusión a la célula huésped, pero otros, como los herpesvirus, necesitan múltiples glicoproteínas virales.